Bueno, hoy es un día especial, estoy rodeada de amigos. El 15 de agosto del 2007 es el tema que nos convoca. Hubo un terremoto en la ciudad de Lima y en el sur, en Pisco, Ica, Nazca, Cañete, Chincha. Teníamos un ilustre visitante ese día en la ciudad que por suerte volvemos a tener ahora. Es un ilustre visitante que nos visita con bastante frecuencia. Es un escritor, se llama Mario Bellatín, y justamente ese día de visita en Lima, Mario se encontraba, el día del terremoto, visitando las instalaciones de un centro comercial en Miraflores que se llama Larcomar. Hola, Mario. Hola, Laura. ¿Qué pasó ese día mientras tú estabas en Larcomar, creo que tomando un café? Sí, yo acababa de llegar ese día después de mucho tiempo a Lima. Estaba buscando un lugar que tuviera wireless para mandar unos mails, ver mi correo, y entré al Starbucks. En Larcomar. En Larcomar, ¿no? Entramos con Tadeo, mi hijo, su mamá. Estábamos ahí, estaba repleto de gente y comenzó el terremoto. Todos salieron corriendo, como es costumbre en Lima, ¿no? Y yo, como vivo en México y es un lugar, como sabemos, terriblemente sísmico. Sí, yo pasé un terremotito en México contigo. Así y tiene otras características, ¿no? Eso, por ejemplo, que no suena. No suena. Que tú no creías y había ya 8 grados. Estábamos en 8 grados y tú creías que no estabas pasando absolutamente nada, ¿no? Sí. Me sucedió algo ya en México. Yo, cuando era profesor en la universidad, salí corriendo como peruano y todo el mundo me miraba como si yo fuera de otro planeta, ¿no? Porque hay todo un orden para la salida, etcétera. Y yo quise aplicarlo. En Perú. En Perú. O sea, tú trajiste un poquito de México al Perú en el momento del terremoto. Que fue una cosa muy rara. Entonces? Todos salieron corriendo, obviamente. Yo me quedé y vi desde dentro lo que ocurría con el terremoto, durante el terremoto, ¿no? O sea, toda la gente, como te digo, sale y nadie piensa más que en estar en un lugar abierto. Y yo me puse bajo una columna en el Starbucks, ¿no? Y empecé a mirar todo lo que ocurrió, o sea, como la trastienda del terremoto. Y lo que vi fue que el administrador conminaba a los empleados a no salir y a sujetar las lunas, los ventanales, esos ventanales gigantescos. Sí. Ellos tenían que sujetarlos con sus cuerpos para evitar supuestamente que se rompieran. Entonces era un cuadro patético. Yo estaba adentro, ¿no? Y veía que en el frontis, ¿no? Al administrador dando órdenes a estos empleados, ¿no? Y todos, o sea, que podríamos pasaron decir... todo el terremoto agarrando, sosteniendo los ventanales. Las lunas del espacio. O sea, que podemos decir que ese momento... podían tener ellos, todo lo que había sucedido, porque el terremoto, como sabemos, tuvo dos partes, ¿no? Dos momentos. O sea, todo el segundo minuto fue así ya terrible. Sí. Ya se empezaron a caer las tazas de Starbucks. Yo estaba totalmente arrepentido de tu momento mexicano, haber seguido las normas mexicanas. Y veía el pánico reflejado y el estupor, ¿no? Con estas personas que fueron obligados durante todo el tiempo a sostener estos vidrios, ¿no? Una cosa impresionante. Te escucho, Mario, y pensaba que en esta época donde ya la dialéctica de Hegel del amo y el esclavo no está en función, porque tenemos otras dialécticas, ¿no es cierto? Ya no tenemos el discurso del amo, tenemos un mercado que nos ofrece muchos amos, pero que precisamente tú estuviste en la foto donde hubo un pequeño momento hegeliano que inmediatamente se convirtió en el discurso del mercado. O sea, lo que más importaba era que las instalaciones que hacen que el mundo pueda funcionar en el consumo era lo que había que salvaguardar en ese momento, y que no importaba el valor de las personas en sí, sino que lo que importaba era precisamente que las instalaciones pudieran seguir ofreciendo
la posibilidad del consumo, ¿no? No, y el comercio en sí, porque en un primer momento, cuando no se sabía que iba a ser de tal intensidad, ¿no?, que podía ser un temblor leve, la primera consigna que lanzaron fue que la gente no se vaya sin pagar. O sea, incluso pretendían que el público, en primer momento, claro, pretendían que el público no saliera del local. O sea, que hiciera una suspensión ética. Si no se vayan sin pagar, que no se vayan sin pagar, ¿no? Entonces, cuando ya lo rebasó obviamente el movimiento, o sea, la tragedia, cuando ¿no?, ya se dieron cuenta, que era algo bastante grave, ¿no? Obviamente no pudieron mantener a las personas dentro, que muchos se habían herido sin pagar, dicho sea de paso, todos, nunca nadie regresó, ¿no? Yo no creo. Pero este administrador echó mano a una segunda instancia de sus propios empleados, ¿no? O sea, es perfecto, perdimos la venta de ese momento, de ese instante, que ya era una tragedia en sí misma. Pero no le sumemos a esto. Pero puedo yo sí ejercer un poder ilimitado sobre las vidas de estas personas, ¿no? Porque no interesaban absolutamente para nada, porque los vidrios eran 100 veces más importantes que la vida de ellos, ¿no? Mi hijo Tadeo, que salió también en un primer momento, regresó para buscarme, ¿no? Porque no podía entender por qué. No podía entender el momento mexicano del papá. Metido dentro del Starbucks cuando todo el mundo estaba afuera, ¿no? Y también fue testigo de esto, ¿no? Tadeo, tuviste a todos los empleados, ¿no?, en ese momento, ¿no?, sosteniendo los vidrios, una cosa impresionante, ¿no? Pero de todos modos, por suerte estabas ahí, por suerte estás hoy aquí para contarlo, y por suerte tenemos este instrumento maravilloso que hace posible que la gente tenga como un pequeño detalle de cuáles son aquellas operaciones que también en el mercado ocurren. Este es un proyecto donde está tratando de ver un poco cuáles son los procedimientos de las universidades, los procedimientos de instituciones, los procedimientos de la ONG. Pero tu testimonio hoy nos sirve también para pensar cómo funciona un mercado que pretende no detenerse precisamente frente a un acontecimiento único. Es como si esta deriva, esta inercia del mercado le impidiese poder recortar un pequeño momento en el orden de lo inesperado. Y tu testimonio, me acuerdo cuando me lo contaste, me acuerdo que me quedó grabado, y cuando empezamos con este proyecto dije, qué suerte que Mario viene a Lima, porque le voy a pedir que nos cuente esto en el Lazo Social. Y creo que es un ejemplo fantástico para darnos cuenta de cómo ciertas cosas funcionan y cómo no hay absolutamente nada en este momento dispuesto y preparado para que algo se recorte por fuera de la maquinaria capitalista. Y este es un ejemplo que me parece en ese sentido paradigmático, ¿no? Es que lo terrible también fue que nunca fue detectado, ¿no? Puede ser que en el instante, ante la sorpresa, ante el estupor, etcétera, esos empleados podían haber obedecido, no sé. Pero no hubo un instante posterior, ¿no? Creo que todavía no lo hay entre ellos. Todavía, ¿no?, siguen teniendo las lunas. Todavía siguen deteniendo las lunas, me explico. O sea, no hubo un momento después de conciencia de decir, oye, ¿por qué yo pasé el terremoto deteniendo las lunas? O sea, ¿qué pasó aquí? Eso es la maquinaria. Creo que fue totalmente natural, pasó, al día siguiente volvieron a sus puestos y ellos nunca pensaron que fueron puestos en peligro o que dejaron de hacer lo que debían de hacer, ¿no? Ellos, o sea, yo creo que ellos continuaron dentro de esa normalidad. Por eso no hubo pensaba, un lugar de reflexión sobre eso. Por eso pensaba que era dentro de todo un momento hegeliano, porque se pusieron de esa manera creyendo que también eso era lo que estaba siendo esperado para ellos, y no se dieron cuenta que en realidad cumplieron su deber. Cumplieron con su deber, ¿no? Más que su deber, estuvieron ahí haciendo aquello que se esperaba de ellos, ¿no? No sé. Sí, que funciona a pesar de ellos. Exacto. Sí. Eso es lo que me parece interesante de este ejemplo. Terrible. Gracias, Mario, por haber estado en el Lazo Social, y gracias por estar en Lima un ratito con nosotros. Muchas gracias a ti y a ustedes.